Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. ¿Todo bien? Perfecto. A ver. ACB. Entonces estamos con ACB. Continuamos con el 16, 18, 20. Continuamos con lo que se llama el accidente cerebrovascular, ¿correcto? Es acá. Muy bien. Desempolvaron los libros. Acá tenemos. Ya. Hemos comenzado con el primer tema, que es el accidente cerebrovascular y el del tipo isquémico. ¿Me están escuchando bien? Sí, doctor, se escucha. Ya. ¿Cuál es la proporción entre lo que es isquémico y es hemorrágico? El 80%, ¿no? Y vamos a respetar lo que está, ¿no? En el libro de referencia, el 80% en realidad la mayoría de los casos son isquémicos. En varias publicaciones es entre el 70 y pico, pero en este libro, en esta publicación, refiere que es el 80% la proporción de isquémicos contra los hemorrágicos no traumáticos. ¿Está bien? Entonces, en este caso, por eso que le da tanta importancia este libro de Parral al accidente cerebrovascular isquémico, que viene a ser el 80% en relación al 20% del tipo hemorrágico, ¿correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Cuáles son los 4 pedículos de las arterias que forman la irrigación del cerebro? Compartir pantalla. ¿Cuáles son? A ver, Celestino Suárez, ¿cuáles son los 4 pedículos vasculares? 2 acá en la vía anterior, aquí, que suben acá, y 2 que suben acá. ¿Cuáles son? En la carótida. 2 carótidas y 2. 2 vertebrales. 2 vertebrales, son los 4 pedículos, por favor, ¿ya? Es lo más importante que tenemos que saber, son 4 pedículos. La circulación que va, acá vamos a anotar la circulación que va. La circulación que va, ¿no? En un flujo normal es alrededor de 900 ml. Hay una acotación muy buena que hizo Cristiano, ml por minuto. Y tiene toda la razón. ¿Se acuerdan de los cloruros? Qué interesante que los cloruros en sangre son de 100, 110, ¿correcto? Sí. Y en el líquido cefalorraquídeo, donde ese contenido está bañando las cavidades internas del cerebro, está en 700. Entonces, quedó preocupado Cristiano y con toda la razón.
¿Y quién? Bueno, Cristiano ya sabe, pero ¿quién me podría explicar cuál es la diferencia? ¿Por qué en uno es tan alto y en otro es tan bajo? A ver, ¿quién me puede decir? Mientras voy llenando esto. ¿Por qué los cloruros en el líquido cefalorraquídeo teóricamente, numeralmente están elevados y en la sangre es un valor mucho menor? ¿Mm? Doctor Aguilar, Aguilar, bueno, dígame, nos explicó, ¿no? Que porque debería de ser salino por el hecho de la conducción. Eso es lo que entendí. no, pero no hay ninguna conversión. Acá no puedes convertir una cosa Sí, con otra. No, 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 no. Eso es de la glicemia. No se olviden la glicemia. La glicemia es un valor en sangre. Y aquí estamos hablando de iones. La glucosa no es un ion. Y Pollini habló de un ion, del ionograma. El ionograma, el cloruro es 100 y pico, 110, algo así. En cambio, el cloruro en líquido cefalorraquídeo es elevado, 750. Quiero que me expliquen por qué hay debería ser al revés, ¿no les parece? ¿Están viendo lo que escribo? Sí, doctor, se ve. ¿Sí? Ya, está bien. Ay. ¿Se ve también esa mancha? Ese cuadro. ¿Ven? Voy a alejar esta ventana de aplicación. ¿Ven eso? Ah, se salió, se salió. ¿Quién me da razón? A ver, ¿quién me puede dar razón? Voy a volver a preguntar. El líquido cefalorraquídeo, la cantidad de cloruros es de 750 más o menos, es alto, 750, que vamos a poner suspensivos. Y cloruros en la sangre como ionograma es bajo. No tendría que ser al revés. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el detalle ahí? A ver, Poliana, nada, Buenas noches, doctor. No nada, sé, Poliana, nada. nada, pasa. Sí, le Wendy, pasa a bola. Wendy, Wendy. Tampoco sé, doctor, yo tampoco sé, yo creo que es por el cloro que lo ocupa más, por los cambios de iones. Vanessa Oliveira, Sí, doctor. Yo ¿qué no sé sería? por qué. No sé, la verdad. Ah, a ver, vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, Castellón, No ¿cuál? sé qué explicarle, doctor. Y yo sé que saben, pero el tema es ir a detalles. Quiero que me digan el valor del cloro en sangre. ¿Cuál es? Busquen ahorita en internet, busquen en internet. ¿Ya? 30% completo, ¿dónde está el porcentaje? Bueno, doctor, lo busqué No, no, acá. no. Y vos ya sabes, Wagner, Wagner, sí, te escuchamos, Wagner. Pensé que era Cristiano. Wagner, te Ya. escuchamos. Lo que ¿Cuál busqué es sería el valor, el cuál rango sería, en la sangre sería de 96 a 106 mililitros por mmol por litro. ya, y, Sería, era un valor mucho más abajo de que
del cefalorraquídeo. Pero ¿cómo puedo yo puedo comparar, por ejemplo, una medida si la otra medida es diferente? Ahí va la cuestión. Ahí está la respuesta que Cristiano llegó a entender. A ver, Cristiano, que nos explique, Cristiano. Ya, entonces, lo cloruro en líquido cefalorraquídeo se queda alrededor de 600 a 650 miligramos por decilitro. Decilitro o 100 ml, exacto. Perfecto. Entonces, en sangre, de 116 o a 127 ya, pero 1000 equivalencia por litro. Esa es la razón que en líquido cefalorraquídeo la presentación va a ser mayor do que en sangre. Por eso, una es decilitro y otra en litro. O unos miliequivalentes, exacto. O unos miliequivalentes, es otra mensuración en la cantidad. Si es otra mensuración en la cantidad, obviamente no podemos equiparar, no podemos comparar, ¿me entienden? ¿Correcto? Poliana, ¿entendiste? No, no entendiste. No, me quedé en la luna. A ver, González, Edward. ¿Entendió o no entendió? Sí, doctor, entendí. ¿Quiere que lo explique? Que no podemos comparar dos valores. A ver, versión en homogéneo. Yo lo entendí como que serían virtualmente lo mismo, pero no se los puede comparar porque uno está expresado en diferentes unidades, mientras que uno se expresa Exacto. en una medida que mide, digamos, en rasgos más grandes, el otro se expresa en medida menor. Es por eso Claro. que se ven diferentes. Claro, no podemos solamente fijarnos el número por sí, sino qué representa. Y ahí está la causa. ¿Está bien? Muy bien. Esos pequeños detalles son fundamentales para que tengamos éxito en todo. Entonces tenemos que ser muy minuciosos. Un pequeño detalle va a ser consecuencia de que pase alguna situación grave o sea el resultado que mejore la evolución de un paciente. Tenemos que ser muy minuciosos en todo lo que hagamos. Bueno, el flujo que tiene que haber en los pedículos es alrededor de 900 ml en un minuto. Fíjense, casi 1 litro pasa en un minuto. El aporte mayor lo lleva la carótida y el 20% le lleva la vértebra. El polígono de Willis, en realidad, así completo como está, solamente ocurre en el 30%. Sino lo que ocurre normalmente es que la arteria comunicante posterior de un lado es pequeña, es atrésica, es agenésica o hipoplásica, y en el otro es dominante, grande. Es fundamental. Esas variantes van a determinar el grado de obstrucción que pueda haber o el grado de compensación circulatoria que pueda haber a nivel de cuando tengamos un accidente cerebrovascular. ¿Cuándo existe una isquemia global y una isquemia focal? ¿Esa parte ya han leído en el libro? Sí, doctor. Ya, daremos oportunidad a ver a Pedroni. ¿Cuál sería una isquemia global y cuál sería una isquemia focal? ¿Cuál sería el ejemplo de una isquemia global y una isquemia focal? No sabría, doctor. Natalie de Brito. Tú sí compraste el libro, Natalie.
¿Cuál es Doctor, la perdón, isquemia? pero esto no estudié. No leyó. Y él es No, no apenas leí. es la segunda carilla del tema. La segunda carilla del tema. Imagínate. Vamos a ponerle más ganas. A ver, Adriana. La isquemia global y la isquemia focal. Está buscando. Nada. Aquí lo tengo, doctor, en el texto, recién estaba leyéndolo. A ver, léalo. Dice, las isquemias focales, por lo general existe un área más intensamente hiperfundida de tejido donde el flujo cerebral disminuye de manera severa. A su vez, este territorio está circundado por un área cuya perfusión se encuentra en valores marginales, zona de penumbra. Además, la perfusión y la viabilidad de la zona de penumbra No. Eso es en la página, en la 57, en la 56, niña. El aporte del riego sanguíneo en el cerebro puede ser global o focal. ¿Cuándo es global y cuándo es focal? Lo que estás leyendo es lo que viste ayer. Vamos, a ver quién busca. Es en la página 56, lo que estoy preguntando. Son Doctor, normalmente. ¿el concepto hay que sacar directamente del libro o puede ser aparte? No, el anterior tema hemos hecho de varias cosas y de lo que yo tengo. En estos temas que ya vamos a avanzar, ACV, el hemorrágico, epilepsia, traumatismo craneoencefálico, ya van a ser del texto, para que tengamos un libro de referencia. Pero no vamos a mencionar todo, sino las cosas más importantes, de lo que estoy poniendo en pie. Ah, ya, porque tengo un concepto, no he leído el texto, pero tengo un concepto, sí. Pero me gusta escucharte ese concepto. A ver, vamos, dale. Ya, como dijiste, la isquemia no está dividida en focal y global. Lo que sería la parte focal es cuando el de flujo sanguíneo está interrumpido en una región particular del cerebro, ¿no? Y Muy ya la bien. isquemia global, esta ya es por completo, como ya dice global, ¿no? El Es, flujo sanguíneo cerebral sería completo, de manera es, total. es completo. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Ve, Celestino, ¿no? Sí, Celestino, ¿con quién? Ya. sí, doctor. Celestino, sin necesidad de mucho y básicamente con bastante raciocinio, nos dijo todo. Global es que cuando agarra todo, pero ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál sería una causa de una interrupción de aporte sanguíneo que da una isquemia global? A ver, Víctor Hugo Arteaga. No sé, doctor. No quiero hablar, pero... Vamos a decir en otros términos. ¿Cuándo ustedes creen que se interrumpe el flujo cerebral en todo el cerebro? ¿Cuál sería la patología grave, brutal, tremenda? En un infarto agudo de miocardio puede ser. Emerson. Seremos ordenados. Hemos dicho que tenemos que hablar así. Emerson, ¿cuál sería, por favor? ¿Cuál sería, Emerson? Doctor, hipertensión arterial o disminución de los fluxos sanguíneos. No, está bien, Emerson. Sabemos que es, pero la abrupta disminución del flujo sanguíneo, abrupta en todo el cerebro, ¿en qué patología se daría? Rocha. Noemí Díaz Rocha. Noemí Díaz Rocha no escucha, no entiende. ¿No? Noemí Díaz Rocha, aquí. No.
Definitivamente Noemí Díaz Rocha no quiere responder. Ardaya Guari Jordán. Presente, doctor. A ver, ¿en qué, Ardaya Jordán, escúchame, ¿en qué patología severa, dramática, se suspende el flujo cerebral de forma abrupta? En un infarto de miocardio, doctor. ¿Que produce qué? Que el corazón se. Que el corazón se paralice, doctor. Claro, si se te paraliza, no hay flujo sanguíneo. Exacto. Entonces, no, una interrupción abrupta del aporte sanguíneo, no va a dar una isquemia brutal global en un paro, por favor, un paro. En cambio, cuando es focal, es solamente una obstrucción de una arteria. ¿Está bien? Noemí no está oyendo, ¿no? Por eso que no respondió nada. Entonces le invitamos a que deje la aula si no tiene interés de escuchar. Doctor, lo que pasa es que hay bulla acá y no puedo poner mucho el audio. Pero sin sí, embargo, no dijiste eso cuando te pregunté por algo básico y elemental de educación, es decir, no sé, doctor, pero bueno, paciencia y buen Doctor, humor. no, estoy en el campo y se escucha así entrecortado. Está bien, bueno. Ya, entonces, ya hemos hablado de la zona de penumbra. Ahí sí interviene. ¿Quién estaba leyendo? Que leyó al principio mal. Silvia Pérez Montero, nada. Ahora vamos a hablar de la zona de penumbra. La zona de penumbra, ¿cuál es? Es una pregunta, ¿no?, que tienen que ustedes saber. ¿Qué es la zona de penumbra, por favor? Justin Ayala Merino. No sé, doctor. Vaya, pero no. ¿No viniste a la clase anterior? No, doctor, no pude asistir al domingo de ayer. No pude asistir a la clase de ayer, doctor. Hay un flujo sanguíneo normal que se calcula por cantidad de tejido cerebral. Lo normal es de 53 ml por 100 gramos por minuto. Aquí está. ¿Lo ven? Está también en el libro. Cuando esto baja hasta los valores de 15 a 18, hay un fallo eléctrico. ¿Está bien? En este fallo eléctrico, ustedes si están con un paciente que le están haciendo en una cirugía, por ejemplo, y le ponen sus receptores de potenciales evocados o un electroencefalograma, va a haber falla eléctrica, va a haber una línea de base probablemente en el electroencefalograma o una atenuación muy importante de los voltajes cerebrales. Eso es la falla eléctrica. En ese periodo, hasta 10 ml sobre 100 gramos de tejido por minuto, tenemos una zona de penumbra. ¿Por qué? En ese periodo, hasta los 10, ¿es reversible o irreversible la falla? Pregunta ¿para quién? Wendy. ¿Sabe o no sabe, Wendy? No Wendy. sé. Wendy, ¿qué pasa? Si casi, básicamente estamos manteniendo... Uy, estamos mal. Vaca Salazar Gessil, ¿no está? Vaca Salazar Gessil. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Ya, Buenas a ver, noches. ¿cuál es la zona de penumbra?
No sé, doctor, se referirá al área de la región isquémica, o sea que está por el rango de lo normal. Ay, Dios santo. Castellón, Edward. Edward. Sí, doctor. ¿Acaso no hablamos esto en la anterior clase? Sí, fue casi con lo que finalizamos. Bueno, es que hay cosas que yo pongo hincapié porque tenemos que saber. Y así también vamos a determinar qué tanto es la condición para que ustedes aprueben la materia. Yo insisto para que aprendan, para que comprendan, para que entren dentro de sus conocimientos. Y es la única forma que el día de mañana, cuando les pregunte, responden. Si no responden, lamentablemente, no puedo ayudarles más. No puedo ayudarles más. A ver, cuéntame, Edward, ¿cómo es? Existe una zona de penumbra, hemos dicho. Aquí está escrito. Lo ven acá lo que escribí, ¿no? El flujo normal es de 53 ml. Acá, esto. ¿Ven acá mi flechita? ¿Ven? ¿La ven? Sí, doctor. Ya. Si esto baja a 15, 18, hay una falla eléctrica, muchachos. Hasta 10 es reversible o irreversible, Edward. Todavía es reversible. Es irreversible, por favor, es reversible. Todavía no hay falla de la bomba iónica, de la ATP, el calcio no ingresa a la célula, no se produce la lisis, no se producen los radicales libres, el sodio no ingresa en cantidad y el potasio sale, no ocurre todavía eso. Cuando llega a 10 o por debajo de 10, ya es una falla irreversible, ahí ya no podemos nada hacer. Entonces, en este periodo, cuando está bajando a 13, a 12, podemos actuar terapéuticamente, restaurando la circulación para que el paciente y sus células no tengan la falla neurológica irreversible. Y entonces, cuando llega a 10 ml sobre 100 gramos de tejido por minuto cerebral, ya ocurre la falla iónica. Y en la falla iónica es lo que hemos dicho. Esa es la zona de penumbra, ¿correcto? Ahora está claro. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro, Poliana? Sí, doctor. ¿Vio para entender? ¿Cuál es el caso de un flujo, de una interrupción brusca del aporte sanguíneo, una interrupción brusca del riego sanguíneo de forma global, Poliana? De forma global. Doctor, sería un paro Eso, cardíaco, una hipotensión arterial severa. Ya el alma me llegó, el alma me entró de nuevo al corazón. Me di cuenta que entendieron. Eso, cuando es global, hay una falla. Entonces, el corazón o hace una arritmia severa que no manda sangre o hace un paro. ¿Correcto? Muy bien. En cambio, cuando es focal, es una arteria que se ha obstruido. Y después ya vemos en función del grado de obstrucción y la zona de penumbra y el periodo terapéutico para resolver. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ya hablamos de la falla iónica y la región del caso. Muy bien. Pasamos y seguimos avanzando. Cuando hay la falla irreversible, el sodio entra en la célula. Y al entrar a la célula, aumenta la presión osmótica de la célula y se llena de líquido, se hincha y se produce por eso el edema. El calcio también actúa en este mecanismo y produce la lisis, ¿no? Y produce los radicales libres. Y finalmente hay una destrucción, una citolisis de todo el proceso vital en las neuronas. Entonces, ese es el mecanismo final de destrucción de las neuronas por este proceso.
Por eso es fundamental que nosotros actuemos en ese periodo, en esa ventana terapéutica, la zona de penumbra. Por eso repito, no ocurre en nuestro medio, no ocurre, pero en centros grandes, tampoco en ciudades pequeñas. Estoy hablando, por ejemplo, en Chile será en Santiago de Chile, en Arica, en la Argentina será en Rosario, en Buenos Aires, en ciudades muy grandes, ¿no? En San Paulo, en Belo Horizonte, una cosa así, donde hay equipos que trabajan las 24 horas de turno endovascular. Entonces son llamados cuando hay un paciente con una falla o un accidente isquémico en el periodo de las 24 horas, ¿no? Y ahí se demuestra que hay una obstrucción en un periodo de penumbra todavía y se puede actuar terapéuticamente. ¿Está bien? Por eso insisto en el tema ese, ¿no? Si bien nosotros no tenemos esa posibilidad terapéutica en las grandes ciudades, por lo menos tenemos que tener la idea de revertir el cuadro. La mayoría a veces de las lesiones isquémicas son producto de la hipertensión arterial. ¿Qué ocurre cuando hay mucha presión arterial, pero no se revienta un vaso? ¿Qué ocurre normalmente? A ver, ¿quién me puede responder? El paciente está hipertenso, 150, 110. Está con 200, 100. 220, 110. Está súper alta. Hay un mecanismo regulador normal en el cerebro, que cada vez que sube la presión, ¿qué pasa a las arterias? ¿Qué ocurre? ¿Qué hacen las arterias? ¿Qué ocurre? Vasoconstricción. ¿Quién habló eso? Aguilar, doctor. Aguilar. Ya, siempre traten de hablar quien quiere hablar. Entonces, a más presión se produce una vasoconstricción. O sea, las arterias tienen un sistema de compensatorio. Está habiendo mucha presión en todo el torrente. Vamos a cerrar las esclusas y las arterias se achican para que no ingrese tanto flujo. Sube más la presión. Vamos a cerrar más y se cierran más. Están evitando que pase a tanta presión la sangre y se van cerrando las esclusas cada vez más que más. Llega un momento que ese mecanismo compensatorio no es completamente al final tan inteligente, porque llega un momento que dice, está subiendo tanto la presión y esas arterias se ocluyen completamente. O casi se ocluyen. Y las más damnificadas son las arterias más periféricas, las más delgaditas. Y el paciente en ese momento, en hipertensión severa, está sufriendo una isquemia, producto de la hipertensión arterial. ¿Correcto? Y en ese caso, en esa situación, el paciente ya empieza a tener una falla, ¿no? Una falla motora, una falla en el habla, está somnoliento, alguna situación que está determinando un problema de falta de perfusión en ese tejido cerebral. ¿Han entendido? Entonces, cuando pasa eso, ¿qué tenemos que hacer? Revertir en forma gradual y progresiva, ¿no? Esa presión que estaba tan elevada. ¿Correcto? ¿Sí? Pero tampoco de forma brusca, no. Si hacemos de forma brusca, vamos a empeorar el cuadro. Tenemos que revertir de forma lenta y progresiva. No tendremos esa capacidad. Bueno, en este caso es por hipertensión arterial, pero en otros casos, cuando hay un proceso embólico que está tapando una arteria, el mecanismo es otro y la clase a las 9. Hola. ¿No? ¿Tienen clases a las 9? No, doctor. Ah, ay. ¿Aló? No tenemos, creo.
Hasta ahora nadie informó sobre clases. ¿No hay clases? Por el momento, doctor. Ya. Bueno, entonces, ¿en qué quedábamos? ¿A quién le estaba hablando? Ay, no, aquí compartir. Perfecto. Entonces estábamos en el tema que es fundamental que tengamos una noción de ese periodo de penumbra, ¿no? Ahora existe, en realidad, el territorio cerebral comprometido está en relación a los grandes vasos que ocurren, ¿no? Y la patología que puede desenvolver. La primera patología más importante que determina este tipo de oclusión es la enfermedad de la ateroesclerosis. Ateroesclerosis, ¿correcto? ¿Sí? La segunda, ¿cuál es? Celestino Wagner. La verdad que no sé de otro. Está en el libro, Celestino. No he leído el libro, doctor. Ayer Sí. no pude ver la clase, así que no sé qué tema iba a pasar hoy día. Ya. La segunda, a ver, Poliana, ¿cuál es? La segunda causa. No me acuerdo, doctor. Juan Pablo Videz Villa. ¿Un ACV, doctor? Si no, no sé. La aterosclerosis es la primera. La segunda, ¿cuál es, Cristiano? Son las disecciones de las arterias, doctor, creo. Exacto, exacto. Y la tercera, por orden siempre es eso. La primera es la aterosclerosis. La segunda, la disección de la arteria. Y la tercera es la displasia fibromuscular. ¿Qué es la disección de la arteria, Emerson? Nada, Emerson. Doctor, está entrecortado, no estoy comprendiendo. Ya, a ver, Wendy, está entrecortado lo que me escuchas. ¿O me escuchas bien? ¿Me escuchas? Escuché la parte que dijo que disección de la arteria. La disección de la arteria. ¿Qué entiendes por la disección de la arteria? Que la arteria está diseccionada. Sí, pero ¿qué sería para ti eso? Entonces, primero sería, ¿no? La primera sería la ateroesclerosis. 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 La segunda sería la disección, ¿no? La disección de las arterias. Disección arterial, disección arterial. Y la cuarta es la displasia fibromuscular, que es una entidad más de tipo, ¿no?, de desarrollo de la capa fibromuscular. ¿Qué sería? Doctor. Sí. ¿Quién habla, Celestino? Dime. Yo, Celestino, una duda, eso de la disección arterial, esa no es la patología que pasa de las capas internas, se desgarran de la capa externa, de donde hay el acúmulo de líquido en el caso de sangre. Está más o menos lo que estás queriendo decir, me gusta lo que has dicho, pero Cuando se separan, ¿no? La capa. Vamos a tratar de
compartir pantalla y hacer el... ¿Cuál es, pues? No. A ver, vamos a ver esta. Vamos a hacer. La disección de la arteria. Ahí está, ahí está. A ver, vamos a ver si podemos ver esta. La disección de la arteria. Compartir pantalla. Pero no está. ¿O será esta? Ahí, ¿la ven? ¿La ven? ¿La ven? Ahora sí. ¿Ven el gráfico? Ya. Todavía estoy medio borrador. Esto no es borrador, perdón. ¿Qué pasó acá? Ah, no, es este. Ahí. Y volvemos al lápiz. Entonces, esta es la arteria. Este es el endotelio. El endotelio se rompe. Aquí está roto, ¿ven el endotelio? Por aquí ingresa la sangre y separa el endotelio de las adventicia y empieza a ingresar la sangre así. Uy, acá hubiera puesto en rojo, pero no soy tan ducho. Esto empieza a ocupar espacio. Y esta arteria después se obstruye completamente. ¿Está bien? ¿Dio para entender más o menos? ¿Dio para entender? Entonces la sangre rompe el endotelio, ingresa por el endotelio y se pone por debajo del endotelio y hace un coágulo dentro, entre el endotelio y la adventicia. De tal magnitud que obstruye esa arteria. Eso ocurre en las arterias grandes, como generalmente en las vertebrales, por algún tipo de movimiento brusco, por algún tipo de trauma. Obviamente tiene que haber una patología inerte del endotelio, algo que está destrozando y está lesionando el endotelio. Yo para ver entonces, Celestino, ¿me entendiste ahí? Sí, doctor. Entonces, la sangre se pasa por el endotelio y entonces ya se llegaría ahí a la parte de la membrana elástica, ¿no? Y entre Claro, la túnica media. Ahí empieza a llenarse de sangre, Se llena, hace como y un se chinchón tapa. internamente y se tapa, exacto. Y se tapa, exacto. Ya Está listo. bien. Esa es la Ya, duda que tenía. dio para entender. Perfecto, perfecto. Aquí vamos a ver. No, perdón. Ya. Continuamos. Ya, continuamos. Está bien. Entonces son los tres mecanismos: la aterosclerosis, la disección arterial y la displasia fibromuscular. Cuando hablamos de los vasos perforantes, son los vasos que se inician en la primera porción de los grandes vasos. ¿Ya? Esto ocurre en la arteria cerebral media, en la cerebral anterior, vamos a escribir acá, afección de los vasos perforantes. Los vasos perforantes son los que se inician a nivel de la primera porción de las arterias grandes, de la arteria cerebral media. ACM, ¿qué es la arteria cerebral media? Arteria cerebral anterior es ACA, ¿ya? Arteria cerebral posterior, ACP, ¿correcto? Y también la arteria basilar. Estas arterias en su primera porción dan ramos muy finitos que perforan la sustancia gris. ¿Se acuerdan del espacio interpeduncular?
Cuando el mesencéfalo en su porción ventral se abre en dos brazos y hay una zona triangular, el espacio interpeduncular, en el interior hay unas zonas que llama sustancia gris perforada. ¿Alguien se acuerda? Castellón, ¿te acuerdas? Sí, doctor. Bueno, exacto. Entonces, esas áreas reciben, ¿no? Reciben arterias muy finas que perforan y van al interior del tejido cerebral. Cuando ocurre esto y estas se perforan, van a determinar una área isquémica muy pequeña, que son las isquemias en lacunares, que son muy chiquitas, que son de milímetros. ¿Está bien? Están viendo, ¿no? Arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior y la arteria basilar. En una resonancia se pueden ver que son de 1 a 2 centímetros, 20 milímetros, bien pequeñito. ¿Y ocurre dónde? ¿Dónde ocurre esto? En los ganglios basales. Por eso yo hablé en la anterior clase que tenemos que saber la anatomía. ¿Qué son los ganglios basales? Esto ocurre, las arterias perforantes van a dar irrigación a los ganglios basales, la cápsula interna, un rato, cápsula interna, y sustancia blanca alrededor. Escúchenme. Alrededor. ¿Conocen la sustancia blanca de Fleming? Los ganglios basales, ¿alguien me puede decir alguno de los ganglios basales? ¿Me puede denominar alguno de ellos? Milmes. Tarde. Marca Bacotineo. Marco, a ver, un ejemplo de ganglios basales. Son agrupaciones de neuronas ubicadas en la profundidad de los cerebros. ¿Ah? Son agrupaciones de neuronas, doctor. Son agrupaciones de neuronas. Muy bien, obvio, no va a ser agrupación de patocitos, ¿no? Por favor. Obvio. Vaca Salahar, Gésil. Sí, doctor. A ver, un ejemplo de ganglios basales, por favor. Cuarto año de medicina. ¿Puede ser el núcleo caudado, doctor? Ah, por fin, claro, el núcleo caudado. Muy bien. Otro alumno que dé otro núcleo, otro ganglio basal, lagunas. Aguilar, doctor. Aguilar, a ver cuál. Amigdalino. ¿Cómo? El amigdalino. El núcleo amigdalino, está bien. Con ganglio basal. Otro. A ver. Núcleo lenticular, núcleo do putamen. ¿Quién habló eso? Hemos dicho, siempre den el nombre. Siempre den el nombre. A ver, ¿quién dijo? No fue Aguilar, fue Santillán, ¿no? Aguilar, núcleo amigdalino. Aguilar Santillán. Santalla fue la que dijo eso, ¿no? El núcleo Santalla. Núcleo amigdalino. Vamos a ver si sabe lo que es el núcleo amigdalino. Muy bien. ¿Están viendo el gráfico? Ya. ¿Esto qué significa? ¿Qué sería? Uy, no. Caramba. Estoy loco con esto.
¿Esto qué sería, queridos amigos? Así a lo grueso. Sí, sí. Uy. Lo vamos a llevar más acá. Por eso que les dije, esta clase es para que... Ahí. Ujú, ujú. Uy. ¿Cuál sería el núcleo amigdalino acá, Santillán? ¿Y qué sería todo esto? No, doctor, solo, no sé, la parte posterior, la parte pequeña, esa es la que más o menos se entiende. ¿Cuál es el núcleo amigdalino en este dibujo grotesco, pero más o menos da para ver? La protuberancia pequeña que está a la derecha. ¿Esta? Sí, doctor. Muy bien. ¿Y esta grande qué es? ¿Cómo se dice? No le recuerdo. ¿Qué? Lo pálido puede ser, doctor. Pálido. ¿Cómo se dice en portugués? Coma. Se llama vírgula. 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 Cauda. Bueno. Esto no tiene una forma de una... No, aquí. No tiene una forma así de una... Doctor, ¿puedo contestar? ¿No ves? Tiene una forma así, ¿no ves? De una vírgula. De una cauda. ¿Qué es esto entonces? ¿Qué es esta cosa grandota? Es el núcleo caudado. Listo. El núcleo caudado y que termina acá en núcleo amigdalino. Por eso no es cuestión de hablar si no saben lo que están diciendo. Muy bien, le felicito a Santillán que dijo amigdalino, pero sabía que era el núcleo amigdalino. Entonces aquí está el núcleo caudado, está el núcleo lenticular que está por acá, que es así como en esta forma triangular. Está la sustancia blanca y todo eso. Por eso es importante. No vale la pena que estemos hablando y llegado el momento yo no pueda con ustedes tener un retorno en el conocimiento. Es fundamental que tengamos un retorno, porque si no yo estoy hablando al fósforo, ¿no? Entonces, estos son los infartos lacunares que ocurren a estos niveles, en los ganglios basales. Ahí está el tálamo óptico también. La cápsula interna, ¿cuál es la cápsula interna? ¿Quién me dice cómo está formada la cápsula interna, por favor? La cápsula interna. ¿Nadie? ¿Dónde están? ¿Nadie? Edward, ¿qué es la cápsula interna? Si recuerdo bien, doctor, es sustancia blanca que interconecta los núcleos de la base con las demás partes de la corteza y viceversa, o algo así. Ese es un concepto muy, muy grande, ¿no? ¿Hay cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema, sí o no? Doctor. No, a ver, escúcheme. ¿Hay cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema, sí o no? ¿Estos tres conceptos están errados, lo que estoy diciendo, o es verdadero?
Bueno, yo creo que es falso, porque si no me recuerdo mal, sería solo interna y externa. No, Cristiano. Yo soy Wagner. Ahí va. A Wagner. Wagner. Sí, sí, doctor, puede contestar. Estoy mirando a Cristiano. Wagner, no Wagner. Pero eso lo que es tu percepción así nomás, o es basado en conocimientos que recientemente has leído. No, Es una deducción. Pero fue el primer año cuando estaba en anatomía. Porque Es algo. si no me acuerdo, si no me acuerdo mal, era solo interna y externa. El rostrum, ¿sabes lo que es el rostrum o el antemuro? El antemuro, el antemuro, rostrum. Wagner, No. Para el miércoles, Wagner va a dar una pequeña reseña anatómica de lo que es la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema. ¿Listo, Celestino? Es facilísimo. Listo. No te va a demorar nada, ni te va a perjudicar en nada. Cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema. Bueno, entonces es fundamental que veamos esa situación. ¿Están viendo lo que estoy escribiendo o no? ¿Están viendo la página? No. No, doctor. Ay, te voy a compartir pantalla. Entonces ya ahora, no, perdón, disculpen. Ahora sí. Ahora sí. Entonces ya saben cómo se producen los infartos lacunares, ¿verdad? Aguirre, Ove, José Ángel, a ver si está conectado, si ha entendido. ¿Cómo se forman los infartos lacunares y qué dimensión normalmente tienen? No, eso, doctor, no escuché muy bien ese parte. Está mal tu internet. ¿Sí? ¿Tu internet está muy malo? ¿Sí? Sí, a veces escucho entrecortado. Ya, esa es la razón. Entonces, la razón de que no entendiste fue por internet, no fue porque no le tuviste interés. Espero que sea así. Si no, no estamos aprovechando muy bien. A ver, ¿quién tuvo buen internet y puede responderme cómo se forman los infartos lacunares? Indira Loaiza. Uy, casi la apago. A ver, habla Indira Loaiza. Se forman por los infartos lacunares, son pequeños infartos que se forman por los vasos perforantes, por la obstrucción de los por la vasos obstrucción perforantes. de las arterias perforantes. Sí, de las arterias perforantes. ¿Y ocurren generalmente a qué nivel? En los ganglios basales, en las cápsulas externas y en la sustancia blanca de alrededor. Eso quiere decir que tuviste buen internet, por eso que capturas. Solamente no tienes cámara, ¿no? Sí la activé, pero no sale mi imagen. Muy bien. Perfecto. Continuamos y que quede claro otro concepto fundamental. Solamente el accidente isquémico transitorio. ¿Qué vendría a ser el accidente isquémico transitorio, por favor? Hola. Buenas, doctor, ¿puedo? Natalie, ¿qué es el accidente isquémico transitorio? Sería cuando el paciente vuelve en menos de 24 horas. ¿Vuelve de la muerte? No, del accidente. No, es que tienes que especificar bien. ¿No? ¿Vuelve del accidente? ¿Cómo? ¿Vuelve
tiene un accidente y vuelve del accidente. A ver. Si El quieres decir accidente en portugués, si vascular quieren cerebral, decir doctor. portugués, no hay problema. Pero esa terminación, esa definición está errada. A ver, otro. A ver, ya te escucho, Nati, la última opción. ¿Qué es el accidente isquémico transitorio? No, ya. A ver, Soto Arteaga. Buenas noches, doctor. A ver, Soto Arteaga, casi tampoco. Bueno, dime, Soto Arteaga. Ya, lo que yo recuerdo que leí del libro es que tienen menos de 24 horas de duración los síntomas. Se revierten, tienen que, ustedes cuando se expresen, tienen que entender que ustedes tienen que ser claros en lo que van a decir. No tienen que pensar que si yo entiendo la patología, me pueden dar una definición a medias. Tienen que ustedes expresarse como estarían explicando a una persona que no sabe nada. Entonces, por lo menos tiene que ser un concepto completo, ¿no? Entonces, que los síntomas, ¿no?, deficitarios, neurológicos que ha presentado el paciente en 24 horas son revertidos, o sea, ya no se manifiestan. Entonces, siempre hagan una conceptualización completa. Muy bien. Pero además, ¿qué es lo que ahora se preconiza, Soto, ¿no? Sí, doctor. A ver, ¿qué es lo que se preconiza? ¿Qué es lo que se preconiza? Además. Es que si estos síntomas pueden prolongarse más de 24 horas, si pueden reaparecer después de un tiempo. No. Se preconiza un concepto más en esos pacientes que antes de las 24 horas revierten los síntomas. A ver, Emerson. Poliana. Doctor, ¿sería portador de un ataque isquémico antes de las 24 horas? No, pero eso ya hemos dicho. Bueno, de todo el curso, ¿quién me puede decir que además se preconiza fuera del hecho de que los síntomas, o sea, ahora se dice accidente isquémico no solamente por el hecho de que se revierten en menos de 24 horas, sino que además se tiene que constatar a ver, ahí casi les digo todo. Doctor. A ver, Edward. Si recuerdo bien, la anterior clase nos dijo que con los exámenes más avanzados funcionales que tenemos ahora, se hace una revisión de las áreas y no se nota ya inflamación en las áreas respectivas que tenían los síntomas previamente. No, casi está en eso, pero no es así. ¿Pero qué estudio? La resonancia magnética. Exacto, la resonancia magnética. Entonces, no, casi, vamos a pulir un poco ese concepto. Escuchen, Natalie, Poliana y todos. El accidente isquémico se denomina cuando el paciente tiene un déficit neurológico, pero que revierte en menos de 24 horas. Pero ahora se preconiza que además, para que sea un accidente isquémico transitorio real, en la resonancia se verifique que en esas 24 horas no hubo un daño funcional, porque puede haber todavía un paciente que revierta, pero ha tenido algún tipo de daño en áreas cerebrales que no son tan elocuentes. ¿Me entienden? Son áreas que no son elocuentes y la persona revierte, pero le hacemos una resonancia en la hora 20, en la hora 22, y tenemos una área inflamatoria en la rutina de difusión de la resonancia magnética. Entonces está demostrado que eso ya no es un accidente isquémico transitorio. ¿Está bien? ¿Está claro?
Ya. Nos faltan unos 10 minutos para que no tengamos una clase cortada y ya terminamos esta aula. Quiero que refuercen más anatomía. Vamos a hablar del tálamo, del núcleo caudado, la cápsula interna. Nos va a dar una magistral nuestro querido Celestino de cápsula interna, cápsula externa, cápsula extrema. Tenemos que saber qué es el núcleo caudado, qué es el núcleo putamen, el antemuro, rostrum, la sustancia blanca, toda esa estructura para que podamos comprender y entender muchos síndromes y todo. Si no, vamos a estar hablando de memoria y eso no es bueno, no es práctico, no es útil para ustedes en su vida diaria. Quedamos en la última clase que íbamos a desglosar qué es lo que habíamos avanzado para este tercer parcial. ¿Revisaste, Anderson? ¿O cómo? ¿Castellón? Sí, doctor. ¿Quiere que le diga ahorita lo que avanzamos? A ver, danos hasta la fecha o el último tema del segundo parcial? O sea, lo que teóricamente ya no entró en el segundo parcial y que empezó a avanzarse hasta ahora. A lo que se empezó a avanzar de que terminamos de que volvimos del segundo parcial es el electroencefalograma, las pruebas complementarias como la electromiografía, la polisomnografía, la electromiografía, los potenciales evocados. Quiere decirme que, disculpa, quiere decirme que en el segundo examen parcial no entró los exámenes laboratoriales. Sí, estos de aquí no entraron. El segundo parcial nos detuvimos en los exámenes complementarios de imagen. Ah, llegaron hasta imagen. Sí. Ahora sí, exacto. Ahora, lo que pasa es que yo ando con tantas cosas que lo que estamos haciendo yo iba a revisar con calma, pero es mejor que lo hagamos entre todos para que, y además que sea una cuestión que todos escuchen, ¿no? Entonces, hicimos exámenes complementarios, pero solamente imágenes, ¿no? Hasta ahí llegamos. Sí. Hasta imágenes, digamos. Hasta imágenes. Pero después de imágenes empezamos a hacer los otros estudios que ya no ingresaron al curso. Y entre eso está el electroencefalograma. Exacto. Sí. El electroencefalograma hasta acá, ¿correcto? Sí. Está bien. Bueno, es un avance lleno de datos, ¿no? Pero que ayuda bastante, porque en función de eso vamos a incorporar y vamos a siempre pedir exámenes complementarios para investigar y llegar a un diagnóstico de una patología. Claro, por eso que me acuerdo que Natalie preguntó si en las imágenes íbamos a preguntar con imágenes, ¿no? Ahora que me acuerdo. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces entró en el segundo parcial las imágenes. ¿Correcto? Cristiano, fue así, ¿no? Sí. Pero no, al final no hicimos ninguna imagen, Ya. El polígono de Uribe fue una imagen. Es todo lo que tenemos en encefalograma, potenciales evocados, auditivos, visuales, somatosensoriales, electrovectornistagmografía, electroneuromiografía, líquido cefalorraquídeo, y se acabó. No es mucho. Y si seguimos avanzando, ya es accidente cerebrovascular, y en este caso isquémico. Este tercer parcial no va a ser tanto el avance y tienen opción de tener buena nota. Pero siempre fíjense, no se apuren en responder si no están todos los datos correctos. Por ejemplo, eso es lo que dice Cristiano. Uno puede preguntarles y ponerle, para fijarse si están bien ubicados en el concepto, y le puede poner, en vez de mil equivalentes, puede ponerle miligramos sobre decilitro. Y ustedes ponen sí, por apurado, y está mal. El valor está correcto, pero está mal lo que continúa.
Entonces, es fundamental que ustedes se fijen en todos esos detalles. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Celestino, ¿está presente? Sí, doctor, estoy. Ya, entonces, a estudiar cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema. Extrema, para la próxima Para que, clase. extrema, para que en tu cabeza no pienses que solamente hay una sola. Ya, listo, doctor. ¿Ya? O en su defecto, capaz yo estoy equivocado, ¿no? Y es una sola. Hay esa posibilidad también. Estamos para todo, aceptamos todo. Listo, doctor. ¿Alguna duda más, alguna cosa más? ¿Está todo bien? Ya son las 9. Quedamos así entonces. Nos vemos el miércoles. ¿Está bien? Listo, doctor. Listo. A estudiar, por favor, anatomía. Necesitamos la anatomía para seguir avanzando. Si no, estamos... Y los vasos, tenemos que saber los vasos. Las arterias, polígono de Willis, todo. La conformación, la cara medial del cerebro, la convexidad, qué es el lóbulo frontal, qué es el lóbulo orbitario, el cuerpo calloso, todo eso, por favor. ¿Está bien? Listo. Nos vemos. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta Chao, mañana. doctor. Buenas noches. Buenas noches. Descanse bien. Igualmente. Duerma y se olvide de las imágenes que habló Natalie, porfa. No, ya fue. Pero para el final puede ser que pongamos, ¿no, Natalie? Para el final. Queda pendiente. Doctor, no haga esto con nosotros. Somos pésimos en imagen. Pero no, van a aprender, tienen que aprender. Ese es el detalle. Lo que queremos que aprendan, no aplazarlos, por favor. Listo, buenas noches. Chao, chao. Chao.